¿Qué es lo de la pauta? Que todo el tiempo ustedes hablaron de la pauta. El gobierno usa la pauta oficial son los avisos del Estado que tendrían que estar legislados. ¿Por qué ningún gobierno legisla los avisos del Estado? Porque todos los gobiernos han currado con los avisos del Estado. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo hizo de la Rúa, lo hicieron esto. Cada uno de distinta manera. En la época de Alfonsín había una mesa de dinero en tela, en la época de Menem te pedían coima. Ahora se maneja el tema de la plata y de la ideología también juntas. Entonces, ¿cuál es el problema de la pauta? Si vos no tenés avisos privados, y más en los medios chicos, y más en el interior, pero también en capital, hablas bien del gobierno, te dan pauta, hablas mal, te la sacan. En este caso te vamos a mostrar algunos casos de víctimas de ese manejo discrecional de la policía oficial, pero con medios del interior del país. Mirá, hay 3 historias sobre eso. Dale. La televisión digital argentina, más plural, más diversa, la que tengamos acceso todos y en la que todos tengamos voz, porque hay un mundo nuevo. Hay una cultura que no es exclusiva de los gobiernos de Cristina y de Néstor Kirchner, que es una cultura muy generalizada en Argentina, de usar recursos públicos como un sistema de premios y castigos para amigos o supuestos adversarios. Pero no son los inventores de este sistema. La pauta publicitaria es usada como un sistema de premios y castigos por Mauricio Macri en Capital Federal, por Cristina Fernández en La Nación, por Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, por José Manuel de la Sota en Córdoba o por Urtubey en Salta. O sea, es una característica, y si vamos hacia atrás, por Cobos cuando fue gobernador de Mendoza, etc. Es decir, no tiene un color político definido. 1 millón de argentinos ya disfrutan de la televisión digital abierta. La pauta no tiene color ni bandera, pero el gobierno kirchnerista la convirtió en su principal herramienta para sostener el relato. Veamos algunos números. Si nos guiamos por los datos oficiales, entre 2003 y 2011 hubo un aumento del 1500% en la plata que usó el gobierno para comunicar sus logros o para investir contra opositores. Hoy las cifras son multimillonarias. Según la empresa Monitor, que estudia la inversión publicitaria en el país de acuerdo a las tarifas brutas publicadas, en 2011 el gobierno nacional gastó 1.058.408.756 pesos en pauta oficial, pero hasta octubre de 2012 ya llevaba gastados 1.582.479.140 pesos, o sea, un 49,5% más. Podría haber una ley de distribución de la pauta privada, es decir, que el gobierno le plantee a los anunciantes dónde tienen que anunciar, e incluso en la práctica eso ya sucede con llamados de algunos funcionarios a grandes anunciantes, a cadenas de retail, por ejemplo, diciéndoles dónde tienen que poner pauta y dónde no tienen que poner pauta. ¿Eso te lo han transmitido a vos alguno de eso es bastante conocido en el ámbito de los medios de comunicación, particularmente en el sector de los diarios. En los últimos tiempos, grandes anunciantes, ¿no?, de productos de consumo masivo han recibido llamados sobre dónde tienen que poner pauta y dónde tienen que retirar pauta privada, ¿no? Queremos que martes es un día importante del calendario. Millonaria y discrecional, la pauta es un recurso estratégico para el gobierno en su afán de controlar y alinear a la prensa. La ley de medios lo que está buscando es generar una cantidad de nuevos medios en manos de empresarios disciplinados por el kirchnerismo que conformen en sí mismo un monopolio informativo, es decir, que sea una sola voz en manos de muchos empresarios afines y disciplinados. Y curiosamente nunca habló la ley de medios de pluralizar la pauta publicitaria. Hoy tenés un fallo de la Corte que dice que hay que distribuirle, hay que entregarle publicidad, darle publicidad oficial al diario Perfil, y esto nunca ha sido cumplido. La pauta se maneja con un criterio de premios y castigos, y es en el interior del país donde más se advierte. En Jujuy, por ejemplo, le sacaron la publicidad oficial a un medio electrónico por publicar un artículo que cuestionaba el relato K. ¿Qué pasaría si Clarín dejara de mentir 6 meses? Pero en clave de ironía, digamos. La idea era demostrar que por culpa de Clarín no hay inflación, por culpa de Clarín no es que hay seguridad y esas cosas, digamos. Bueno, no le cayó bien, digamos, particularmente al jefe de gabinete. Eso fue en julio. En agosto, cuando fuimos a la dirección de prensa a retirar nuestro orden de publicación, nos dijeron, está suspendido.
consecuencia tendrá con el choque de la guitarra. Y lamentablemente tuvimos que pedirle a 3 personas que trabajan con nosotros, un redactor, un periodista que limpiaba, que no les podíamos seguir pagando, porque nos faltaba ese recurso. Noticias, cultura, música, arte, cine infantil, gratis. En muchas provincias no hay un mercado publicitario que sostenga los medios y, por supuesto, empiezan a depender, y cada vez más, de los gobiernos, ¿no? De los gobiernos provinciales o de los gobiernos municipales. FOPEA en esto, que hace un monitoreo de la libertad de expresión en todo el país, viene detectando que en ciudades de menos de 50.000 habitantes el periodismo tiende a desaparecer, ¿no? Tiende a convertirse en propaganda porque los periodistas no tienen una manera de ejercer libremente su oficio y poder vivir de eso, ¿no? Y lo mismo le sucede a los medios, a los periódicos, a las emisoras de radio, ¿no? Que terminan condicionadas por el poder de turno. La elección es: o hago periodismo, ¿no? Y desaparezco, o hago propaganda y mantengo esa fuente de trabajo, ¿no? En Tucumán encontramos otro caso de un periodista al que le sacaron la pauta por opinar contra el gobernador Alperovich. Después que Alperovich es reelecto, quiso demoler un edificio histórico, él quería hacer un shopping ahí, bueno, mandó una ley, la legislatura la aprobó y hubo marchas, manifestaciones. Hice un comentario bastante fuerte diciendo, bueno, que la república, la democracia se basa en la división de poderes, que no podía ser que la legislatura vote una cosa un día y a la semana el gobernador le cambie el voto a todos los legisladores a la vez porque se le ocurrió cambiar de opinión. A las 2 o 3 semanas me anunciaron que me retiraban toda la publicidad de la revista que yo venía haciendo desde el año 97, la revista Contexto, que ya tiene 15 años. En ese momento me quitaron de todos los organismos oficiales la publicidad. ¿Alguna vez le explicaron por qué le quitaron la pauta publicitaria a usted? Tanto en la agencia que me enviaba los avisos como en comentarios de personas cercanas al gobernador, me dijeron que fue Alperovich el que dijo directamente que le quiten toda la publicidad, y en Tucumán las decisiones de Alperovich no se discuten, se cumplen. Algo parecido pasa en la provincia cuna del modelo. El informe que nosotros desarrollamos utilizó herramientas propias de la metodología de la investigación, no fue solamente una lectura que nosotros hicimos al voleo. Lucrecia Sotelo es periodista y autora de una investigación sobre el reparto de la pauta en Caleta Olivia, Santa Cruz. Lucrecia descubrió que el dinero no va a los medios, sino directamente a determinadas personas. Esas personas se distribuían en una productora y en un diario, o sea, esos periodistas, que cobraban diversos montos en calidad de actividades no especificadas. Y si te tengo que hablar de mi experiencia personal, es peligroso. Es peligroso sobre todo cuando uno hace periodismo crítico, ¿no es cierto? Adela Gómez también es periodista de Santa Cruz. Hace 2 años incendiaron su auto frente a su casa de Caleta Olivia y asustada se alejó de la profesión. Comprobó obviamente que esto fue exprofeso, que alguien incendió el auto, que lo rociaron con combustible. Te quisieron dejar un mensaje. Bueno, el amedrentamiento, sobre todo ahora en este último tiempo, es una práctica normal. En ese entonces no había sucedido demasiado, pero digamos que era el puntapié inicial y se estaba empezando a gestar en la provincia de Santa Cruz lo que después iba a sobrevenir, creo yo, en todo el país, ¿no? Estuve retirada de la profesión un año largo y regresé porque tenemos que estar para informar, no cabe otra cosa. 10 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. Aquí continuamos en Vamos que Venimos por la 90.1. Javier Rivarola tampoco la pasa bien en su provincia. La radio en la que trabaja no recibe pauta oficial y él fue amenazado por un diputado del Frente para la Victoria. Habíamos tenido una conversación en el horario del programa con el diputado provincial Rubén Contreras, que es diputado del Frente para la Victoria. Tuvimos 10 días seguidos sin agua, sin clases en Caleta Olivia, y la gente, parte de la sociedad, se salió a manifestar. Y bueno, el diputado me endilgó que yo era promotor, agitador, incitador de esto que estaba ocurriendo en Caleta Olivia y de lo que le había pasado en
en su casa, porque la gente se había manifestado en su casa en el mismo momento que estábamos haciéndole un reportaje a él al aire, ¿no? Posterior a todo esto, llama a la producción de la radio, y allí fue que me dijo que yo era un hijo de puta, que los manifestantes eran unos hijos de puta y que bueno, que esto no iba a quedar así. Posterior a esto fue cuando él dice, aguantátela si pasa algo en tu casa, no te quejes. Descalificación del opositor, reparto de la pauta discrecional, acceso restringido a la información. Con estas armas construye su poder el Ministerio del Relato. Otros casos, Luciana. La publicidad oficial en Argentina no está regulada, no hay ley que rija la publicidad oficial y por esa razón hay un montón de medios que se consideran afectados por las decisiones de la manera en que se reparte. Uno de esos medios es el diario Río Negro que citábamos antes de la familia Rasneri, el diario por la editorial Perfil, y ambos los dos fueron a la Corte. Lo increíble es que la Corte falló, dijo al Estado Nacional que tenía que repartir de una manera más equitativa, más correspondiente con criterios de razonabilidad. Eso nunca pasó. A pesar de que la semana pasada... La Corte obligó al gobierno a hacerlo, el gobierno no lo hizo. Exacto, no sucede. A Perfil le dio un poco más de pauta, pero nunca se cumplió con los parámetros que le está pidiendo. Y el otro dato, si se quiere, de cómo funciona la publicidad oficial, es que una ONG que se llama ADC fue a la Corte porque el PAMI no le daba los números de pauta oficial, es decir, el presupuesto que tenía el PAMI en pauta oficial no se lo daba a pesar de que han presentado un decreto de pedido de acceso a la información pública donde tampoco hay ley, o sea, el gobierno tampoco promulga una ley de acceso a la información pública. Y fueron a la Corte y la Corte está obligando al PAMI para que le dé esa información. Digo, ¿a dónde llegamos? Solamente porque no se deciden a hacer lo que deberían hacer, que son dos leyes, la ley de publicidad oficial y la ley de acceso a la información pública.